Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo no sé qué va a pasar en tu vida, en tu mente en esta mañana. Yo no sé este devocional cómo va a impactar tu vida de tal manera que al escribir allí, Dios está conmigo, esa fe se va tal vez a renovar, esa confianza, esa seguridad. Es que yo no estoy solo. Es que Dios prometió estar conmigo y Dios está conmigo. Y es que no son palabras solamente como de motivación. Hermano, es que sí, hay que de pronto ser muy positivo. No es eso, es una realidad. Es que Dios está con nosotros. Es que no lo decimos tal vez por pretender asustar al enemigo con estas palabras, sino más bien advertirle al enemigo que no estamos solos, advertirle al enemigo que el Señor que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él no miente, lo que Él dice es verdad y Él cumple su palabra. Así que incluso si estás enfermo, si estás pasando una situación difícil, yo te invito que con mayor fuerza en esta mañana escribas allí en los comentarios y digas, Dios está conmigo. Dígalo con seguridad, Dios está conmigo. Y mientras lo escribe, repítalo una y otra vez. Diga, Dios está conmigo. Alabanzas al Señor. Es algo de lo que Dios no ve. Y Dios dice, mi pueblo a veces no me cree. De ahí que alguna vez Dios tuviera que decirle a un profeta, decirles que yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Sino yo los hice a ustedes, pero yo no soy como ustedes. Así, eso es lo que está diciendo Dios. Sí, yo los hice a ustedes, los tomé, los formé del barro, les di vida, pero yo no soy como ustedes. Él es Dios, Él es un Dios verdadero, Él es un Dios que no miente, Él es un Dios que lo que Él habla es verdad. Así que en esta mañana debemos de creerle a Dios, debemos de tener confianza en el Señor, debemos de saber que el creyente, que los hijos de Dios, nuestra vida está segura en las manos del Señor. No podemos pasar la vida, escúcheme esto, no podemos pasar la vida desconfiando de Dios. El creyente no puede vivir así porque ¿cómo va a ser su vida cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? Hermano Jairo, pero es que yo llevo toda la vida creyendo. Es que de eso se trata. Toda la vida del creyente. La Biblia no dice, es que el justo va a tener días en los que va a creer y va a tener días en los que no. El justo va a llegar, sí, situaciones en las que tiene fe y no. El justo por la fe vivirá. La fe debe de estar continua en nuestra vida. La fe, más bien, ella debe de estar creciendo en nosotros. Sí, la fe, debemos de crecer en la fe. Debemos de crecer en la confianza en Dios. Entre más conocemos a Dios, hermano, mayor fe debe de haber en nosotros. Y usted dice, y hermano, pero ¿por qué es tan importante creer? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que hacemos es para agradar a Dios y nuestra vida debe de ser agradable ante los ojos del Señor. Pero para poder agradarle, vuelvo a ello, debemos de acercarnos con fe. Debemos de creer. Así que si usted le sirve a Dios, si usted canta una alabanza, cántela con fe. Pero imagínese uno cantando una canción cualquiera cristiana. Yo soy testigo del poder de Dios, pero en medio de que la va cantando, no puede creer de que de verdad Dios, Él obra y Él hace milagros. Y de pronto dice, yo soy testigo del poder de Dios, pero ¿y de qué soy testigo?
Y sí será verdad. Pues yo digo que yo soy testigo, pero la pregunta es, ¿y si soy testigo de verdad o simplemente me hago llamar testigo? No, nosotros debemos de lo que hagamos. Si usted canta, si usted le sirve a Dios, si usted predica la palabra de Dios, si usted aconseja a otro, hermano, debe de haber en nosotros fe. Debe de haber en nosotros esa confianza en Dios de saber que lo que nosotros decimos realmente lo estamos diciendo porque lo sabemos, porque lo hemos experimentado, porque creemos realmente que Dios, Él hace milagros, que Dios hace obras maravillosas, creemos de que Dios hace obras extraordinarias, que el amor de Dios es verdadero, que el amor de Dios es verdadero, que el poder de Dios es poderoso, es grande. Digámoslo de esa manera, es grande, es poderoso de verdad. La Biblia le llama a Dios el Todopoderoso. Incluso el Señor, Él habla de sí mismo, dice, yo soy el Todopoderoso. Entonces, nosotros al acercarnos a Dios, claro que tenemos que creer, claro que tenemos que confiar. Así que deshágase esta mañana de la incredulidad. Deshágase de la incredulidad, llénese de fe, llénese de confianza en el Señor, de que vale la pena creer. Hermano, le digo, vale la pena que usted le crea a Dios. Quienes le han creído al Señor, hermano, Dios los ha ayudado. Y la Biblia dice, y sus rostros, dicen los que miraron a Él, fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Ninguno de los que se acercó creyendo se fue con las manos vacías. Así que en esta mañana acerquémonos a Dios con fe, acerquémonos con confianza, que este devocional pueda impactar nuestra vida. Esta mañana Dios en la vida de alguien puede hacer un milagro. Lo he testificado aquí. Bueno, yo no, tal vez habrán muchos mensajes que no los alcanzo a leer, muchos testimonios que no los conozco, pero hay algunos que he leído, hay algunos que ustedes han compartido. Y hermano, eso es importante, incluso si usted en algún devocional, usted de pronto está enfermo y recibe sanidad, qué bueno que usted testifique. Hace unos días una hermana ya testificaba y decía que aquí en el devocional, estando escuchando el devocional, imagínense, nosotros desde aquí hacíamos el devocional, la hermana estando en su casa, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y uno ve, y uno a veces cuando se habla de esto, alguien dice, no hermano, vamos a hacer una confraternidad, una convención. O el otro dice, yo me voy a ir a una convención a ver si recibo el Espíritu Santo. Y mire que a través de una transmisión de estas, la hermana, estando en su casa, estando escuchando, creo yo, usted dirá de pronto si usted lo piensa igual, pero creo yo que la hermana estaba allí con mucha fe. Ella estaba allí con esa confianza puesta en el Señor. Y hermano, mientras se estaba escuchando aquí el devocional y estaba participando, la hermana orando allá en su casa buscando al Señor, el Señor la bautizó con el Espíritu Santo. Conozco de testimonio de hermanos que han estado apartados y en el devocional, estando escuchando el devocional, tomaron la decisión de reconciliarse con Dios. Y hermano, y Dios los recibió y Dios los restauró y ahora hacen parte nuevamente del redil. Entonces, este devocional esta mañana, le digo, puede impactar la vida suya de una manera muy especial. Tal vez usted lleva tiempo orando. Alguien decía ayer, estaba compartiendo en la iglesia un testimonio, una hermana, que ella decía que duró muchos años pidiéndole al Señor porque tenía una enfermedad y decía ella, y después de 20 años,
Y alguien de pronto, yo escuchaba, yo decía, de pronto alguien escucha un testimonio y dice, no, hermano, pues en vez de darme fe, como que me la quita. Después de 20 años, el Señor le respondió. Y entonces, y el otro dice, yo apenas llevo 3 meses con la enfermedad, y entonces, ¿cuánto voy a tener que clamar? No, es que lo que usted debe de entender de ello es de que el Señor no se olvida de cumplir su palabra. Y el Señor, oiga, y aunque 20 años pidiéndole a Dios por una necesidad, pero que Dios se la respondió. Que alguien diría, hermano, no le pida más, no le clame más, ya no le va a dar. Hay quienes, a veces escuchamos a algunos que dicen, hermano, yo le oro a Dios y si me dice que no, pues ya, o si no me responde, ya yo ahí ya solucioné. Sí, no, es que yo ya pedí, yo ya le pedí, pues ya no le pido más. Pero sabe que no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de la necesidad de orar siempre y de no desmayar, hermano. Y aunque, claro, yo me acerco a Dios, yo presento mi problema delante del Señor. Y yo pudiera decir, ya el Señor me escuchó y si no me quiere responder, pues yo salgo y me voy. Pero sabe que Dios sí busca que usted y yo nos acerquemos a Él. Esos momentos, que tengamos esos momentos de intercesión, esos momentos de búsqueda, de entrega, bueno, a Dios, de verdad que nos acerquemos a Dios. Dios busca que hayan esos espacios. ¿Sabe que alguna vez escuchaba algo? Y usted sabe que a veces uno tiene que tener mucho cuidado con repetir lo que uno repite, con lo que uno dice, que a veces uno escucha cosas y pues a la larga a veces no se está muy seguro de si eso es verdad o no. Pero déjeme, le comparto algo que alguna vez escuché, que alguien hacía mención acerca de quienes son pastores, en el caso de los rebaños, quienes tienen ovejas. Y hay algunas ovejitas por allí que son muy, digamos, como muy voladas, que viven siempre como muy aceleradas. Y a veces el pastor es ataje por aquí y atájela, y esa ovejita se va y él va, cada rato va y la busca porque se pierde. Y alguna vez escuchaba, y pues le digo, no tengo la certeza de que sea cierto, pero al menos la anécdota puede darnos alguna ilustración de que el pastor, cuando ve eso, el mismo pastor, escúcheme esto, el mismo pastor coge y le quiebra una de sus patas. Y le quebró la pata. ¿Y quién se la quebró? El lobo. No fue el lobo, fue el pastor. ¿Cómo así? El pastor, pues como mucha violencia, como que hay que colocarle como una demanda allí por maltrato al rebaño. ¿Cómo así que le partió la patica? Si el mismo pastor se la parte, pero el mismo que le partió la patica, luego va y se la enyesa, digamos así por acá, va y le venda esa patica allí para que se recupere. Y dice, no, pues no, eso como que no tiene sentido. ¿Cómo así que primero se la parte y ahora va él mismo, el que la partió, va a curarle? No, pues qué belleza, dicen, tan bonito. No, pues lo que pasa es que el pastor hace eso. Uno, pues para frenarle la brincadera y el estar que se esté yendo. Pero lo otro, como esa ovejita ya no va a poder caminar lo mismo que antes, y ella ahora está en un momento de cuidado y hay que estarla protegiendo. Entonces ahora ella mantiene más cerca del pastor. Y ahora cuando el pastor va a guiar las ovejas hacia otro lugar, él tiene que coger y la tiene que alzar y la tiene que llevar. Y esa oveja va a estar allí en el pecho, digamos, del pastor, y va a estar al cuidado del pastor. Y eso va a crear una cercanía de esa oveja hacia el pastor, y como que se enseñó más a estar más cerca del pastor en vez de andar por allá corriendo.
Entonces le decía, la anécdota, si es real o no es real, pues no tengo el conocimiento de ello, pero la anécdota creo que es interesante, porque de alguna manera sí se relaciona con lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Él es el que hace la llaga, dice, pero Él la curará. Y dice, Él hiere, pero sus manos curan. O sea, y parece eso no tener sentido, pero hermano, es la realidad. Hay situaciones que vienen a nuestra vida, las cuales Dios, que lo puede todo y que lo controla todo, las permite. Y aunque nos enojemos, y aunque alguien se enoje en esta mañana, hermano, y sabe que eso del enojo nuestro, eso es tan tremendo porque uno entra a molestarse de verdad, pero uno dice, no, es con el diablo. Y entonces uno por eso le llama diablo y le etiqueta, esto lo hizo fue el diablo. ¿Por qué razón? Porque entonces ahí sí la persona empieza a hablar y decir, es que diablo, algunos hasta dicen diablo cochino, es diablo cochino y el diablo esto y lo otro, y lo tratan mal. Y por eso él habla del diablo, porque pues donde él supiera que eso no fue el diablo, sino que eso fue algo que se lo puso Dios, que se lo envió Dios, que lo permitió Dios. Porque el diablo, aunque el diablo haga cosas, usted ve el caso de Job, y en el caso de Job, ¿quién fue el que le quitó a Job todas las posesiones? ¿Fue Dios? O sea, fue Dios el que vino y mandó el viento para que cayera sobre la casa de los hijos. Fue Dios el que hizo que los rebaños le fueran robados. Fue Dios, no, fue el diablo el que hizo eso. Y entonces, y pudiera alguien decir sí, levantarse y decir es que el diablo, y vamos a reprender al diablo porque el diablo. Pero sabe que el diablo, él, aunque lo miren feo y aunque lo señalen y aunque digan es que ese diablo allá, pero usted va y le pregunta al diablo, el diablo dice sí, pero yo lo hice porque Dios me dio permiso. Escuche eso. Entonces, ahí es donde el creyente, pero ¿cómo así? Y Dios le dio permiso, ¿sí? Es que el diablo, entienda que el diablo no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. O sea, Dios no ha perdido la soberanía, no la ha perdido a pesar de que el diablo esté destinado a la condenación, pero el Señor, Él sigue siendo Señor sobre todos. Y el diablo está bajo sus pies. Y el diablo se somete a Dios. Entonces, el diablo puede decir, sí, yo lo hice, sí, claro. Fueron las manos allá del diablo, fue la influencia del diablo. Pero Dios se lo permitió. Él puede decir, a mí me lo permitió Dios. Entonces, y cuando usted dice, bueno, pero entonces, ¿por qué fue que Dios lo permitió? ¿Sí ve? Entonces, ahora es donde Job entra a decir, no. Y es interesante porque allí en Job hay unas palabras muy como de mucha fe que dice Job, dice Jehová dio y Jehová quitó. Y alguien decía estos días predicando y me llamó la atención la frase, porque el predicador decía, no fue que dijo Jehová dio y el diablo quitó. ¿Cierto? Había podido decir de esa manera, es que Jehová dio y el diablo quitó. Y decía el predicador, no. Job no dijo así. Job dijo fue, Jehová dio y Jehová quitó. Ya, así de sencillo, a pesar de que fueron las manos del diablo, pero lo hizo sí, lo hizo el diablo, pero lo hizo porque Dios le dio permiso. Entonces él dice, no, pues el que me lo quitó en última fue Dios, pero no hay problema. Sea el nombre de Jehová bendito. Él da, Él quita. ¿Sí? Entonces, y nosotros debemos de saber que hay un propósito, sí, en Dios. Al dar, al quitar, al permitir, hay un propósito en Dios.
Y es interesante que nosotros entremos a crecer en el conocimiento de Dios. Pero para crecer en el conocimiento de Dios debemos entender por qué Jehová dio y también por qué Jehová quitó. O sea, yo tengo que entrar a reflexionar. A ver, yo tengo allí en la Biblia la historia de Job, que era lo que Dios pretendía con todo lo que a Job le pasaba. ¿Qué era lo que estaba detrás del telón? ¿Cuáles eran los planes de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y luego que yo lo entiendo en Job, ahora lo traigo a mi vida. ¿Cuál es el propósito que tiene la situación que tengo, la situación que estoy viviendo? ¿Será que de esto puede salir algo bueno? ¿Será que de esta situación puede salir algo bueno? ¿O será que usted dice, no, hermano, a mí Dios me dejó, a mí Dios se olvidó de mí, a Dios como que Él se desencartó de mí, ya no piensa en mí? Pero usted va y dice, pero es que es así, es que de verdad Dios se olvidó de mí. Entonces usted pone a leer la Biblia y usted va y encuentra por allá a un hombre llamado José, que lo venden sus hermanos hasta planeaban matarlo, terminan vendiéndolo, se convierte en esclavo, se porta bien, pero le va mal, porque a veces al que se porta bien le va mal, y luego termina metido en problemas por allí, y a lo último termina en la cárcel, y entonces alguien dice, pero ¿cómo así? ¿Sí ve? Y se portaba bien. Y como que Dios se olvidó, pero hermano, Dios no se olvida. Lo que pasa es que alguien decía que la cárcel para José fue el trampolín para poder luego Dios subirlo a donde Dios lo quería poner, a donde Dios le había dicho. O sea, porque él había tenido, usted lee la historia de José, y él de niño, habían sueños, y él soñaba con cosas. Y esos sueños de él eran muy grandes y sus hermanos se enojaban con él al punto de que hasta sus mismos padres se enojaban con él. No sé cuántas veces le dirían a José, no cuente más esos sueños que usted tiene porque esos sueños nos ofenden, esos sueños nos molestan. Usted, un soñador ahí, todo arrogante tal vez. Ellos lo miraban de esa manera, pero él decía, pero qué culpa, me lo soñé, los sueños que he tenido. Pero el Señor en los sueños le estaba mostrando lo que iba a pasar años después. O sea, donde Dios lo iba a poner, a donde Dios lo iba a colocar. Esos eran los sueños que estaban en él, que estaban allá en su corazón, que Dios había puesto en su vida. Pero lo que él no sabía era todo el camino que iba a tener que cruzar para poder llegar hasta allá. Yo no sé, pensemos esta mañana, yo no sé si tal vez si José no hubiera tenido los sueños que tuvo, de pronto no hubiera tenido las dificultades, digo yo, no hubiera tenido las dificultades que tuvo con sus hermanos. Tal vez, si él no hubiera tenido esos sueños que Dios le permitió, y Dios había podido decir, no le voy a dar sueños ni nada, sino que más bien voy a dejar que pase el tiempo. Y el día menos pensado, José va a llegar allá y va a ser el segundo después del faraón. Yo puedo llevarlo y sin sueño y sin nada, y sin trampolines y sin situaciones difíciles. Dios había podido hacerlo. Pero sabe que Dios le ponía los sueños y eran sueños, yo imagino cómo impactaban a José esos sueños, que él, a pesar de que sus hermanos se enojaban y hasta sus padres se enojaban por lo que él soñaba, pero esos sueños lo marcaban a él y él tenía que levantarse a contar. Y decía, ustedes se van a poner bravos conmigo, pero me soñé. Ahí viene el soñador, decían ellos. O sea, ahí viene el soñador y ofendidos con él. Pero sabe que Dios le da el sueño, pero al mismo tiempo empieza a trazarle el camino que lo iba a llevar al cumplimiento de esos sueños.
Y precisamente los sueños que Dios le dio fue lo que hizo que sus hermanos terminaran vendiéndole como un esclavo y bueno, y empezara a desencadenarse toda la historia que se dio para que José llegara a donde era el cumplimiento, a la meta, donde el Señor le dijo, vea, la meta va a ser esta, y hasta que él llegara allá, a ese cumplimiento, ahí fue donde se desencadenó todo. Entonces, cuando yo leo eso en la palabra de Dios, hermano, a mí me tiene que llevar a pensar cosas. A mí me tiene que llevar a pensar de que esta situación que yo estoy viviendo, tal vez soy un José que no entiende lo que está viviendo, que no comprende, porque usted dice, hermano, yo no debería estar donde estoy. Recuerde que decía eso hace un momento. Hermano Jairo, yo no debería estar pasando por esta situación. Yo debería de estar mejor porque yo le he sido fiel a Dios, porque yo he amado a Dios, porque yo me he consagrado para Dios. Y usted dice, yo debería de estar en otro lugar, pero mire dónde me siento como un esclavo, me siento sirviéndole a otro. Y algunos dicen, y cumpliendo el sueño de otro. Y estoy aquí trabajando para hacer realidad el sueño de otro. Y usted se siente fracasado. Usted mira el futuro, lo mira con miedo. Pero sabe en esta mañana que tal vez somos ese José que no entiende lo que está viviendo, que no comprende, hermano, pero que aún así, ojalá podamos ser ese José fiel, porque pudiéramos hablar de otro José, del José que no entendió, del José que se llenó de amargura contra sus hermanos. Pudiéramos hablar de un José que lo venden como esclavo y se convierte en un mal esclavo, se convierte en alguien que más bien hace daño, en alguien que sirve de mala manera. Se convierte en ese esclavo que llega a la casa ya de su amo y más bien se olvida de Dios y se aparta de Dios. Pudiéramos estar hablando de ese otro José, de ese José que termina en una cárcel amargado, lleno de ira, enojado con Dios, incrédulo. Pudiéramos pensar de un José así, sí. Pero hermano, qué bueno, ¿no? Poder usted decir, no, yo voy a ser el José que a pesar de que sus hermanos lo venden, a pesar de que él escucha que sus hermanos están diciendo, lo vamos a matar, le vamos a quitarle, a pesar de que él escucha eso, pero a pesar de ello no se llena de amargura contra ellos. Cuando llegó el momento que él podía, cuando tuvo el poder, en algún momento estaba allí, digámoslo así, prisionero, era débil, estaba sometido a lo que quisieran hacer con él, pero ahora no. Ahora él solamente con un dedo podía señalar y podía condenar incluso a su misma familia, a sus mismos hermanos, a la muerte, solo con señalarlos. Y a pesar de que ahora tiene todo el poder para hacerlo, pero hermano, es un José que él antes le dice a ellos, no se preocupen, que Dios los usó a ustedes para que yo pueda llegar a donde estoy. Lo que ustedes planearon para mal, lo que ustedes organizaron, orquestaron para mal, Dios lo encaminó para bien. O sea, eso que ustedes hicieron porque querían deshacerse de mí, porque querían acabar conmigo, porque querían quitarme la vida, eso que ustedes hicieron, Dios lo convirtió en bendición para mi vida. Hoy en día muchos viven eso. Hermanos que de pronto les dictaminaron un cáncer, que les dictaminaron una situación allí terminal. Y dijeron, usted se va a morir, usted ya váyase para su casa, que para usted no hay solución, no hay esperanza. Y él se va, y en vez de irse para la casa, se va es para la iglesia, se va a buscar a Dios, se va y se mete en Dios y comienza a clamar y le dice, Señor, usted sana, usted es poderoso, usted es todopoderoso, usted me hizo allá en el vientre de mi madre y usted me dio la vida.
Oiga, y la persona se llena de esa confianza en Dios, hermano, y termina experimentando el poder de Dios, la obra de Dios en él. Y esa enfermedad que era para muerte, ahora se convierte en bendición, porque ahora cada que lo llaman a hablar, a testificar o a predicar o hasta colectar la ofrenda, hermano, ahí tiene su testimonio, ahí viene a contar de lo que Dios ha hecho en la vida de él. O sea, eso que en un principio era para mal, hermano, Dios lo encamina para bien. Hay hermanos de la iglesia, hay pastores de la iglesia, pastores que admiramos mucho, que amamos mucho, hermano, y usted lo escucha y ellos tienen un testimonio. Y cada que tienen la oportunidad, hermano, ahí están contando su testimonio. Y dicen, pues no tiene más de qué hablar, hermano. Es que con solo eso de lo que hable, hermano, está hablando del poder de Dios. Está hablando de lo que hace Dios. Alabanzas al Señor. Así que lo que vosotros procurasteis para mal, dice allá José, Dios lo encaminó para bien. Esa situación que usted tiene, que no sé cuál sea, ese problema, no te dejes amargar, hermano, no se deje amargar por esa situación. Llénese de confianza en Dios.